Ok, ahí estamos. Bien, entonces la temática de hoy corresponde al gótico en Flandes y España. Flandes es la región, el país donde vamos a ver cómo se desarrolla el arte en ese lugar, y pues parte también en España, que bueno, en Flandes es mayormente pintura, en España es un tanto de escultura, perdón, de arquitectura y menos pintura. Entonces, eso es básicamente lo que vemos. Entonces, hablamos de un gótico flamenco porque las características de este tipo de arte están entre el gótico, y eso significa, por ejemplo, en el caso de la figura humana, que todavía no hemos llegado a la perfección anatómica, sino que los cuerpos todavía se deforman. Solo que en este caso se deforman en función de alargar las figuras, como es propiamente el gótico, ¿verdad? Se alargan las figuras, lo que decía, se estilizan las imágenes. Y flamenco se refiere a la región en donde se desarrolla, que es Flandes. Este es el país y está ubicado donde actualmente pues están los denominados Países Bajos, Holanda, toda esa región que es el centro norte de España, pues ahí es donde estamos ubicando a este lugar. Solo les menciono ahorita, no vamos a ver tanto sobre las reformas protestantes, pero decirles que cuando las reformas protestantes se ejecutan ya, los reformistas pues comienzan a establecer sus ideas acerca del cristianismo, eso es, alejándose del cristianismo católico y del cristianismo ortodoxo, o sea, es una ala completamente diferente, digamos que es un tercer cristianismo el que aparece en este momento, va a ser principalmente en las zonas norte, acá, incluyendo Inglaterra. Inglaterra también se da una reforma, solo que no tiene que ver con la parte religiosa como un primer momento, sino más bien por cuestiones civiles y diferencias de opinión y de intereses entre el rey Enrique VIII y el papado. Entonces, eso es lo que hace que esta región también se vuelva un poco alejada, o sea, se aleja del cristianismo católico. Ahora bien, si estamos hablando de que la zona norte va a tener mayor influencia del protestantismo, significa que hay más libertad en esos lugares para que los pintores comiencen a hacer crítica acerca del cristianismo, porque en el resto de Europa comienza a operarse, en pequeña escala ahorita, la Santa Inquisición, tal cual como pues la habremos leído o visto en videos, en documentales, pues eso se comienza a operar en el resto de Europa. Así que mostrar en imágenes pictóricas lo que vamos a ver hoy, bueno, es muy difícil en la región centro-sur y occidente de Europa. Lo vamos a ver más acá en el centro norte de Europa. Así que eso. Otro aspecto importante es que los burgos se están desarrollando como lo veíamos en el gótico. Ahora es el momento de ascenso del señor burgués. Y en esta región el señor burgués va a tener mucho poder. Esta zona es bastante importante comercialmente. Son puertos importantes a través de los cuales el comercio fluye al resto de Europa. Entonces hay mucho dinero, por así decirlo, en esta región. Comienzan a aparecer burgueses que les interesa el arte y comienzan a contratar o a comprar bueno, contratar al artista o comprar obras de arte. Entonces eso interesa también acá porque hay una motivación grande para los pintores. Y ya hablamos de pintores, ya no hablamos de artesanos que desarrollan la pintura. Acá ya pues se han diferenciado. Vamos a avanzar para ver de qué trata un poco. Entonces, la inspiración de este tipo de pintura va a estar en las pinturas miniadas, las miniaturas del gótico, los que se denominaban o se denominan actualmente como códices, son evangelarios y otros libros utilizados en la liturgia de la Iglesia Católica. Entonces, esa es como, como la fuente de inspiración. Ahí es donde primero se comienzan a observar estas composiciones pictóricas como más interesantes.
Hay un dato también que no se nos debe de perder de vista cuando aparece, que es el gótico, es el óleo. Cuando el óleo aparece, se modifica la manera en la que los artistas, bueno, los artesanos en su momento, ahora artistas, trabajan las pinturas. Ahora tienen más tiempo para poder manipular el pigmento sobre el lienzo. Hay una manera diferente de preparar el lienzo y hay diferentes posibilidades de aplicación de esta pintura nueva, del óleo, sobre la imagen. Ahí tenemos un par de ejemplos. Pueden ver ahí que esto es como ya más cercano. De hecho, diríamos, lo vemos y decimos, ah, bueno, eso parece Renacimiento. Porque las características de color, del detalle, del paisaje, de la forma, pues nos lleva al Renacimiento. Pero, pues este es un ejemplo más bien del gótico flamenco. Eh, ¿Por qué? No hay proporción todavía. La perspectiva también no es del todo controlada. Eso significa que hay diferentes puntos de fuga aún para la misma construcción, por ejemplo, arquitectónica, y entonces pues no hay todavía ese detalle y ese ordenamiento en la composición que sí vamos a tener más adelante. Es eso como un ejemplo de las características y pues vamos a una imagen por acá. Este es el descendimiento. Acuérdense que esto corresponde, el tema corresponde a la pasión de Cristo. Significa que es parte del ciclo de Cristo, el tema. El descendimiento es el momento en el que pues ya muerto es bajado de la cruz y colocado junto a su madre María. Bueno, así en general la composición podemos decir que es bastante ordenada, es equilibrada. El centro de la composición pasa por el pecho de Cristo. Tenemos elementos que están hacia la derecha de la pintura y hacia la izquierda de la pintura que se compensan mutuamente en cuanto al peso compositivo. Acá hay más color, pero lo neutralizan también estas figuras que vemos por acá. Y lo que entrelaza ambos aspectos es esto que vemos aquí. Este personaje que hace bastante punto focal acá es compensado con este otro que está colaborando en el descendimiento de la cruz. Vemos, Sofía dice, bien, no hay problema, Sofía, entiendo eso. Bien, entonces, eso pues con respecto a la composición. Otro dato es que para esa época los rostros se vuelven como muy individuales. Hay dos aspectos que se utilizan. Uno es el modelo, o sea, utilizar a alguien como modelo para la imagen, y la otra es el comprador de la pintura o el donante de la pintura. Un donante es la persona que dice, yo tengo tanto dinero y pues yo lo voy a dar para que hagan una pintura de esta y esa naturaleza. Entonces, el reconocimiento para él es aparecer en la obra. De ahí que en las pinturas veamos rostros como muy, algunos al menos muy detallados. Es porque son retratos. Otro aspecto es la ropa que utilizan no corresponde culturalmente a la época ni a la región de donde se da la vida de Cristo y todo lo relativo a él. Esta ropa es correspondiente a la época del pintor. Eso lo hacen o lo comenzaron a hacer para que la gente empatizara aún más con la imagen que se le presentaban, o sea, que lo viera como más cercano a ellos. Era un tipo de ropa que entendían, pues entendían que al ser ese tipo así como muy pomposo, pues significaba que la gente que estaba ahí tenía que ver un poco con la realeza. Y lo otro, pues en caso de la realeza o los burgueses, ellos lo veían como una manera de estar presente pues, en el momento en el que había sucedido la crucifixión y bueno, el tema que es el descendimiento. Vamos a ver un poco de detalle de esta imagen para que veamos en la calidad de trabajo que se realizaba. Voy a hacer un acercamiento por acá. Vean el trabajo del retrato, el naturalismo también.
el rostro de dolor, las lágrimas, igual acá, lágrimas en todos los personajes. Eh, María, que ha tenido un desmayo, eso es lo que representan acá, hasta el color de piel de ella es pálido, es porque pues ha perdido el conocimiento a raíz pues de la impresión que le produce esto y pues sabemos que cuando eso le sucede a alguien pues hay como un cambio en el torrente sanguíneo, no sé médicamente qué es lo que sucede, pero pues el color de piel cambia y nos ponemos pálidos. Entonces eso está representado también acá, eso ya es naturalismo. Luego tenemos en la imagen de Cristo pues los detalles acerca de los elementos de la crucifixión, la palma de la mano perforada, el costado, la sangre producto de la corona de espinas, y bueno, acá la sangre que chorrea pues por la pierna. Luego, no sé si se alcanza a ver, pero luego voy a mostrarles una imagen con más detalle para que vean la cantidad de detalles que llevan las ropas. Pareciera como si efectivamente fue tejida y se notan los diferentes tipos de tejido de la ropa. Vamos a ver una más cerca. Ahí tenemos, vean, la que está atrás es la que corresponde al que está ayudando a descender lo de la cruz. La tela tiene un estampado o al menos un tejido que se nota ahí. Los brillos satinados de la ropa, el engarzado con joyas, el pelo de la Virgen. Bueno, esta no, perdón, esta no es la Virgen, esta es una de las Marías que acompañan a la Virgen. Y bueno, así pues la cantidad de detalle o la calidad de detalle que se trabajaba. El óleo es básicamente lo que permite que esto se pueda hacer. Luces, sombras, el color, el volumen. eh, si había un error, pues lo podían corregir. Se podía trabajar también un elemento en un periodo más largo de tiempo sin que la pintura se secara rápido. Y entonces eso pues logró, bueno, primero que la práctica, ¿verdad? Que tuvieron que haber tenido para controlar las posibilidades técnicas del óleo. Entonces el empasto, las veladuras para hacer transparencia, por ejemplo, todo eso ya se desarrolla acá. Veamos, Nicole dice, para este tipo de pinturas salen de la imaginación o ponen modelos y replican. Ambas cosas. Veamos que la composición es parte de la imaginación del artista, del pintor, pero las personas que están ahí, los rostros son copiados, al menos la mayoría, porque son retratos, les decía. Otros sí, corresponden a la creatividad del artista. También utilizaban no digo bodegones, porque bodegones todavía no existen, pero colocaban las composiciones, la ropa, por ejemplo, colgada en una posición muy similar a la que iba a aparecer en la imagen para poder copiar la textura. Eso es lo que permite que tengamos tanta delicadeza y tanto detalle en las telas, en esta que sea por acá o en esta otra. Eso es. Y al finalizar, pues colocaban una capa de barniz para proteger la pintura. Y esa es una de las razones por las que el óleo pues dura tanto. Y la mayoría de pinturas nos ha llegado hasta nuestros días. Estos hermanos, los Van Eyck, son bastante importantes en esta región en el desarrollo del arte pictórico. Las obras no son pequeñas, por cierto, son grandes. Entonces, muchas de las pinturas que vamos a ver acá son de más de 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de alto, pero algunas otras son pequeñas. Entonces, hay formatos como uno que vamos a ver acá de uno de los Van Gogh, y mide como 80 por 60 más o menos. Eso es pequeño. Y aún así, en tan pequeño, logran hacer una cantidad muy grande de detalle. Otros cuadros son de 2 metros por 4 metros, por ejemplo. O sea, cambia dependiendo de las necesidades, así también el tamaño de la obra. Y dice, mire, pero ¿dónde ponía un cuadro tan grande? Pues en las grandes casas de las personas que tenían pues mucho dinero, de los burgueses,
de la aristocracia también, pues en las casas de ellos, que son casas bastante grandes, ahí se colocaban la obra. Ellos comienzan, por cierto, a generar una costumbre y es la de comprar arte para acumularlo, para aparentar, por cierto, que eran muy cultos. Entonces es gente que pues del comercio crecieron, tuvieron mucho dinero, lograron tener pues el control del negocio en muchos casos eh, y muchos haberes, grandes palacios. Entonces querían ellos verse cultos, porque ellos ahora se codeaban con gente culta, con gente de la élite. Acá. Entonces, una manera de hacerlo era justamente coleccionando arte. Ahí es donde comienzan esas grandes colecciones de arte y comienza a aparecer la figura de los burgueses o los aristócratas que apoyan a los artistas, dándoles trabajo y poniéndolos bajo su protección. A eso se les denomina mecenas. Un mecenas, se lo voy a colocar aquí en el chat. Un mecenas es un protector de los artistas, o debe entenderse de esa forma. Es una persona que contrata a veces durante un largo periodo de tiempo al artista y le está pidiendo obra. Entonces el artista le está trabajando a él, le está produciendo obras que él luego pues las atesora dentro de sus palacios. Así que bueno, vamos a ver el políptico, ese se llama políptico del Cordero. Un políptico es un cuadro hecho con muchos módulos, o sea, es decir, es un cuadro con muchos cuadros pequeños en él. Ustedes ya habrán escuchado un díptico, que es un cuadro hecho en dos segmentos, o un tríptico hecho en tres segmentos. Entonces, un políptico tiene más de tres, puede tener cuatro, cinco, ocho, muchas piezas. Así que acá tenemos, este es el políptico del Cordero Místico, esta es la parte externa. Eso es porque en esta zona, acá, acá, esta zona y también aquí, acá, tiene bisagras. Eso significa que el cuadro puede abrir y puede cerrar. Se abren las puertas y luego se pueden cerrar. Entonces, esto es cerrado. Cuando está abierto, entonces lo que vemos es esto. Aquí están las bisagras que les mencionaba. Acá. Entonces, a manera de retablo, ya el conjunto de todos los cuadros pequeños, eso es justamente lo que dice Carlos, parece un retablo. Lo que vemos acá entonces es un conjunto de imágenes, pero todas ellas están en función de la adoración al Cordero Místico. Tenemos en los dos cuerpos del políptico, en la parte, en el cuerpo superior, tenemos a Dios Padre en el centro, a la derecha, creo que sería a la derecha, está ubicada María, y a la izquierda está ubicado, sería Jesús, acá. Luego tenemos un coro acá de ese lado, otro coro por acá, luego tenemos a Adán y Eva en los extremos, y acá en el centro tenemos la adoración, que es el tema, el tema central de la obra, el cuerpo inferior. Ahí hay 5 cuadros, en el panel central, ahí está ubicado el Cordero sobre un altar, y eso vamos a verlo por aquí. Acá está, y ahí tenemos el Cordero Místico. En la parte superior el Espíritu Santo, vean que hay líneas, es como simular rayos de luz que se dirigen hacia las personas. Acá tenemos a los apóstoles en un primer plano, también tenemos por acá santos, esta parte de acá, aquí clérigos, probablemente estaban vivos ellos para la época, dado que la mayoría está observando hacia el frente, es decir, son retratos. Luego tenemos otros séquitos por ahí que se van acercando para realizar la adoración. Alrededor del Cordero, ángeles. Acuérdense que los ángeles tienen alas, ¿verdad? Ya para esa época, desde hace unos
6 siglos, 7 siglos más o menos. Entonces, pues ya está mejor depurada la imagen de los ángeles y ahora efectivamente pues todos tienen alas. El paisaje, lo minucioso, lo detallado del paisaje también es otro de los méritos de esta época. Acá, entonces el detalle del cordero místico. Este es de Jan van Eyck, otro de los hermanos van Eyck, y este se denomina el hombre del turbante. Igual que en el tipo de anterior, pues la calidad y el detalle son bastante grandes. Hay una pregunta por acá. Andrea dice, aquí empieza la imagen de Dios humanizado. Sí, la imagen de Dios ya no tan ajeno, tan elevado para el estándar de los humanos, pues ya va quedando atrás. Ahora Dios es parte de las imágenes que se representan y tiene ya una medida humana, se tiene forma humana. La imagen, eso sí, que buscan es la de Zeus o la de Cronos. No, perdón, Zeus no. Es Urano. Es Urano. O Cronos también. También. Entonces, es un hombre mayor, por cierto, lo representan de esa forma, mucho más corpulento que Jesús. Y va a ser ubicado siempre junto a Jesús, Jesús a la derecha de él y sobre ellos el Espíritu Santo. Y tenemos las tres divinas personas o la Trinidad Santa, como también se llama. Eso por lo que preguntaban ahí sobre el Dios humanizado. Bueno, nos vamos acá a este hombre del turbante. Vean la cantidad de detalles y la calidad de detalle también en la obra. Vamos a hacer acá un corte para que lo veamos más a detalle. Bien, ahí está. Ahí tenemos más a detalle. Vean el trabajo en el ojo, la textura del ojo, el brillo, las líneas de expresión, o sea, las líneas también de arrugas. Y bueno, luego todas las grietas tienen que ver ya con el material, pero es que una de las características también del óleo es que con el tiempo se resquebraja. Entonces, actualmente se sabe que se le da mantenimiento y se logra reparar, pero pues para la época, pues seguramente estaba bien cuando lo entregaron, pero con el paso de los siglos, pues se volvió a craquelar. Entonces, ahí vemos el detalle. Ahí tenemos otra más, es la Virgen del Canciller Rolling, de Jan van Eyck también. Y en este caso hay dos componentes siempre. El de primer plano, que son las personas o la divinidad, y el segundo plano, que es el paisaje. Si nos acercamos al paisaje, ahí vamos a ver una cantidad grande de detalles en la ciudad representada. Hay una iglesia gótica por ahí, hay palacios, un puente, bueno, puente sobre el río. Y luego el detalle de las figuras. Tenemos a un eclesiástico que está haciendo oración y frente a él pues la representación de la Virgen María con Jesús en su regazo. Y acá un ángel que está colocando la corona sobre la cabeza a María. Luego vean también hasta el piso, la cantidad de detalle que tiene. No es solamente el colocarle color, sino buscarle lógica a la imagen. Otro dato es que la perspectiva ya comienza a verse ordenada, pero todavía no hay un uso de la perspectiva naturalista que conocemos. O sea, hay inconsistencias todavía en el desarrollo de los puntos de fuga de las imágenes que vemos por acá. Pero ya lo observan, ya está presente ahí. Bien, uno más. Bueno, ya el detalle. Otro más, la Virgen del Canónico Van der Pijl. Y acá, pues
Vean la cantidad de detalles en la ropa. Los rostros, pues ya vimos, son retratos. De ahí el esmero tan grande en la realización de ellos. Y bueno, el detalle en el vitral de fondo, en el trono de la Virgen, la ropa de la Virgen, el cabello de la Virgen. Luego el detalle de la tela. Este otro también, el detalle de la ropa que está utilizando, que es el traje militar. Entonces, hay un énfasis bastante grande por el detalle, pero todavía no controlan toda la información que se observa ahí. ¿Preguntas? ¿Aportes? Es la representación de un caballero cruzado por la bandera. O al menos de un caballero. Aquí por la cruz pareciera que sí es un caballero de las cruzadas, pero vemos que como es más bien la representación de un caballero. Todo ataviado con metal, vean. Santiago dice, ¿cuánto tiempo tardaron estos artistas en hacer esos cuadros tan detallados en promedio? Pues en promedio meses. No hay, bueno, hay pocos que llevan como el registro de cuando lo iniciaban, cuando lo terminaban. Pero normalmente estos cuadros se datan entre un año y otro, o sea, más o menos meses en terminarse por el tipo de detalle que llevan, porque el artista no está haciendo solamente un cuadro, puede estar haciendo tres o más. eh, y bueno, la misma naturaleza del óleo, que no seca tan rápido, ¿verdad? Entonces, no eran muchos los que hacían. Más adelante en esta región habrán algunos pintores de los que se tiene un poco más de datos y pues hacían unos 4 cuadros al año nada más. Y con eso sobrevivían. O sea, no sobrevivían como reyes, pero tenían dinero suficiente para poder seguir en el negocio y pues tener al menos lo necesario. Eso es porque los pintores, perdón, los mecenas, los protectores de los artistas, pues no es que todos los días compraban o siempre compraban, tienen que haber ocasiones especiales para que ellos compraran. Entonces, ahí ¿cómo se llama? La diferencia por eso. Bien, ¿algo más? No, bueno, solamente ahí, pues atender a los detalles del rostro, vean, estos rostros son retratos. Sin embargo, en la imagen de Jesús, pues es difícil decir si había retrato, el rostro es bastante mayor, no es como el de un niño pequeño. ¿Okay? Y pues corresponde eh, a un niño más o menos como de unos 2 años. Cuando él dice, va, está bien, no hay problema, Manuel. Ahí estamos. Bien. Hay detalles de las ropas, los bordados, los vitrales, las joyas en el crucifijo, en todos los elementos decorativos del Papa y este caballero. Bien. Este también, a lo mejor ya lo habrán visto, es el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Y este pues mide 82 centímetros de alto por 60 de ancho. Eso es más o menos pequeño. Creo que ustedes han trabajado bastidores más o menos de este tamaño. Entonces, no es un tamaño tampoco tan grande. Pero aún así, la cantidad de detalle que se muestra en cada parte de la pintura, pues es bastante grande. Tenemos la representación de un matrimonio junto con su mascota. Aquí tenemos el perrito. Se ven diferentes elementos de la casa misma. ¿Ya? El candelabro y ese elemento del espejo que está ahí.
que lo tenemos también acá a la vista en este detalle. Ahora, fíjense que en el detalle, en el reflejo, se puede observar que hay dos personas allá atrás. Eso significa que acá están jugando con con nuestra mente, porque nosotros estamos observando esto. Es decir, que nosotros deberíamos de aparecer reflejados en el espejo, pero no aparecemos nosotros. Eso es porque, pues, haciendo como muy teatral esto, resulta que el pintor asume que los familiares de los novios están enfrente observando la imagen. Entonces, los pinta también a ellos por ahí. Se puede ver la curvatura del, del reflejo. Acá. O sea, en la imagen, estos dos aparecen de espalda y nos aparecen de frente el matrimonio que los está observando. Eso es bastante grande. No es solamente pintar, ¿verdad? Sino que hay algo más que se agrega. Ese es el saber, o sea, no solamente ya es el saber hacer, sino también el agregado de más datos en la obra. Néstor, ¿me has puesto algo por ahí? No, preguntar, para No. esa época, ¿esos ya son vidrios estañados para hacer espejos o siempre son metales pulidos? Ya hay espejos para esta época. Ok, gracias. Digamos que la tecnología para esto ya, ya existe, tal vez no con los procedimientos actuales, pero ya con un equivalente bastante de calidad. Y eso lo vamos a ver más todavía en el Renacimiento, porque se representan espejos también en las pinturas. Bien, otro ejemplo, Santo Domingo de Silos, entronizado como un obispo. Ahí sí notamos más las características del gótico, el estilizamiento de las figuras y pues la construcción no el altar, el trono donde él está, como si fuera una catedral. Y ahí tenemos pues las imágenes alrededor de él. Bien, y aquí pasamos a este otro personaje que es bastante importante que lo veamos. No podemos ver tanta obra de él porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a ver algunas de las representativas y pues le queda a ustedes la tarea ahí de buscar más información sobre Jerome van Eyck, que es conocido como el Bosco. Pues se sabe que está entre 1450 y 1516 el periodo de vida de él, pero pues no hay datos concluyentes todavía. Él era un católico, pero en el siglo XVI la obra de él, que era muy crítica, o sea, no era la idea solamente esa libertad que tenían en la zona norte del continente para poder representar temas más críticos, si lo hacía era porque él sentía realmente que algo no estaba bien en lo que se estaba haciendo. Entonces debe entenderse como una crítica lo que él hace. Pero la Iglesia Católica no lo entendió como una crítica, lo entendió como un insulto. Y entonces él le acusó de hereje por lo que planteaba en las pinturas. Pero pues se supone, según algunos biógrafos de él, que pues más adelante ese asunto se logró dilucidar y él pues le trabajó también a muchos católicos, no a la iglesia como tal, pero sí pues a muchos católicos también que gustaban de su obra. Él trabaja igual trípticos o polípticos también, en este caso es el denominado carro de heno, es un tríptico, y en él se muestran tres momentos, que serían como los tres espacios en los que el ser humano se mueve. Tenemos el paraíso, el mundo presente y el infierno, acá, o los infiernos sería. Bien, veamos un poco de detalle. Ahí tenemos la creación Eva, de una costilla de Adán, Adán dormido y pues de las costillas le está saliendo una mujer ya adulta
Luego la tentación. Acá la expulsión. Y acá en el mundo presente, pues diferentes situaciones pecaminosas que probablemente eran observadas por el pintor y que pues no le gustaba bueno, que les representaran por ahí. Hay otro dato también con el Bosco. Muchos hablan acerca de el tipo de obra de él a razón que se parece bastante a un estilo que se desarrolla en el siglo XX, en el primer cuarto del siglo XX, y es el surrealismo. Hay imágenes acá que pareciera que fueron sacadas o hechas por un surrealista. Por ejemplo, estos monstruos que van moviéndose acá y que llevan justo a una mujer que ha sido encontrada culpable seguramente de brujería. Entonces le llevan otra tirada aquí en el suelo. Y entonces esto corresponde a las situaciones pecaminosas de la imagen. Vamos a ver por ahí un poco más a detalle otra. Esta, el panel central, el mundo presente. ¿Algo raro que observen en la imagen que les llame la atención? Esas pinturas fueron, perdón, solo antes. ¿Alcarrizas son antes o después del poema de Rafael Alberti? Es antes, mucho antes del poema. ¿Sí? La firma. Ajá, que está Hieronymus Bols, que sería el Bosco conocido comúnmente. Ya que firme, eso significa que no es artesano. Bueno, no solamente porque firma o no firma, sino por la calidad de obra que tiene. Un pintor solamente se dedicaría a pintar lo que le dicen. Perdón, un artesano. Un pintor no. Un pintor construye un cuadro en el que agrega crítica, símbolo, significado para muchos elementos que a lo mejor pues no tendrían para muchas personas, pero para otras entendidas en la materia, pues sí. Y la representación caricaturesca de muchos de los personajes que veían pues a diario por ahí. Ya. Bueno, ese de acá abajo. No, pero sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahí se ve. A mí me llama la atención, creo que una monja está sacando algo de un saco, ¿verdad? Sí. Ajá. Acá están entre recolectando y almacenando lo que les llevan. Esto es porque para la época, tanto monjes como monjas se habían dedicado ya no tanto a trabajar, sino más bien solo a recibir, a cobrar casi que un impuesto a los aldeanos. ¿Y por qué lo hacían los aldeanos? Pues porque si no les decían que algo malo les podía pasar, porque no tenían la protección de Dios. Entonces, ahí lo que están haciendo es como acumulando, están recibiendo, acomodando dentro del saco todos los haberes que les han llegado a dar. Y esta que aparece acá, que es diferente en cuanto al tocado que tiene, pareciera que es la principal en ese lugar. Entonces, ella solamente observa que las demás trabajan y pues coloca que sería como la que recibe todo. Entonces, ahí hay un poco de crítica también. Acá. Esto también como les dijera, el Bosco gusta bastante también de colocar tanto enfermedades como tratamientos para la época en las pinturas que se hacían. Vemos que, por ejemplo, una doncella que está limpiando el trasero a un niño, lo está bañando, un recién nacido. Este otro con el gorrito, pues es un mago seguramente, una persona que se dedicaba
a la magia y pues está ahí como revisando la boca, es como que tal vez algún dolor de muela y está revisando qué es lo que pasa por ahí. Y así si viéramos muchos más. Aquí vean estos, personas como convertidas en peces. Y estos son los que se dirigen hacia la zona del infierno en la obra. Bien, esta es otra también, se llama La nave de los locos, también de El Bosco. Y pues acá muchos estudiosos dicen que es la crítica a un libro. Otros dicen no, pues es una crítica al sistema, a lo que les imponía a ellos esa, ese viaje que están realizando por ahí. Vamos a acercarnos. Hay bastantes símbolos acá y no hay una sola interpretación. Es decir, hay un libro el que dicen que se basó el Bosco para hacerlo. Pero bueno, lo cierto es que dentro de la barca vemos a un monje franciscano, a una monja, esta parece que es dominica, otra monja por acá atrás, y luego un sátiro, perdón, un bufón, otra persona aquí que va vomitando, otros que discuten acerca del juego que están realizando acá, en el que pues tocan y cantan sin ningún problema, sin preocuparse de lo que está alrededor de ellos. Acá otro intenta cortar el pavo que ha sido amarrado en el mástil. Necesitamos ver un acercamiento. Ya. Ese es otro también de las costumbres de la época retratadas por el Bosco, la extracción de la piedra de la locura. Había muchas cosas, muchas enfermedades en la Edad Media, o un Renacimiento, que se curaban de las maneras así como más complejas, quizá complicadas, más bien. Por ejemplo, en este caso, abrir la cabeza, hacer una disección para buscar, según decían, eh, la llamada piedra de la locura, que se extraía de la cabeza. Probablemente en el procedimiento le cortaban algún tipo de conexión cerebral, ¿verdad? Entonces, pues el individuo dejaba de hacer todo lo que seguramente hacía mal antes de la primera foto. Dígame, Álvaro. No será licenciado no será licenciado que le estarán practicando las primeras lobotomías. Algunos dicen que eso era, porque había mejoría, bueno, a decir de la época, ¿verdad? Había mejoría con lo que se hacía. Probablemente algo desconectaban por ahí. Que eso implicaba igual, implicaba el conocimiento de la anatomía, ¿sí? Porque como estoy viendo ahorita la imagen, y por la parte donde está cortando, solo eso se me ocurrió, una lobotomía. Pues por ahí está, seguramente eso hacía. A veces cuando le hacen a alguien una curación o le dan un remedio un poco fuerte, decimos, no, es una cura medieval, porque en la Edad Media las curas eran cosas serias, trataban a las personas casi que como animales. Un fuerte dolor de cabeza, por ejemplo, se trataba no por un médico necesariamente, sino que a ausencia de médico llamaban a un descazador o a un barbero y ellos se encargaban de hacer un corte en una vena en una de las piernas para que la presión sanguínea bajara y de esa forma se estabilizara el cuerpo. Algo así sucede, por cierto, eh, en otras pinturas que se muestran procedimientos, porque aquí solo les muestro este, pero hay otros pintores que también muestran procedimientos de cura de enfermedades comunes. Era un poco complicado,
También el beber o el tomar algún tipo de químico, a la larga se curaban de la enfermedad que trataban, pero se morían de envenenamiento, o sea, se volvían, en este caso sí yo podría decir que eran personas tóxicas, porque las personas tóxicas no existen, a no ser que tengan arsénico en la sangre, pero de lo contrario, pues no hay. En esta época es donde yo hacía manera de broma, les digo, si había gente tóxica, porque los medicamentos que ingieren tienen que ver con químicos y les curaba de una cosa, pero se morían de otra. Entonces, bueno, ahí es parte de lo que el Bosco nos presenta por ahí. Y este es el motivo del poema que ustedes vieron al principio y la imagen, luego cómo han acomodado pues todo el poema junto con audio e imagen. Esta es una representación del orbe. Acuérdense, el orbe representa prácticamente el universo. Eso es, sobre ellos la huella celeste, bajo ellos las aguas interiores. Y pues para muchos también ya para esta época, abajo el infierno, o los infiernos sería. En el centro del mundo presente, o sea, una tierra plana rodeada de agua. Esa es la concepción del mundo para esta época. Entonces, ¿qué sucede? Que el Bosco nos presenta esto como si fuese un libro. Entonces tenemos también bisagras acá en los extremos para que podamos hacer esto, que se pueda abrir. Y al abrirlo, entonces es que encontramos pues un sinfín de imágenes que representan desde cuestiones bizarras, como mencionaba alguien por ahí en el chat, algunas escenas sexuales también que abundan bastante porque el título de Jardín de las Delicias se refiere a las delicias carnales, todas las que tienen que ver pues con lo que la iglesia concebía como pecaminosas, desde la comida hasta lo relativo a lo sexual. Entonces todo eso está representado ahí, pero está representado de manera simbólica. Entonces, cuando uno ve la pintura y escucha de nuevo el poema, entonces entiende muchos de los aspectos que que dicen ahí. Por ejemplo, cuando dice, déjeme por acá una imagen, no, cuando ya habla de trampantojo, el trampantojo literalmente sería una trampa para el ojo, es decir, que una imagen representa a nuestros ojos un significado, pero si la vemos de cerca resulta que es otro. Por ejemplo, este rostro que está planteado acá, no sé si se alcanza a ver. No, casi no se ve por ahí, pero está por acá. Y luego van a tener el cuadro para que lo vean a detalle en el aula virtual. Acá. El trampantojo entonces se llama una trampa al ojo, o sea, es un efecto visual que permite confundir la vista y mostrar una imagen cuando realmente son otras. Esto básicamente es una roca, efectivamente, pero ser que casi que es como un armadillo, como un kuzuko, representa el ojo y las pestañas de una mujer. Acá. O los otros que vemos, las imágenes, por ejemplo, de una persona que la mitad del cuerpo es un pez, o un pez que tiene partes de otro animal. Esos son parte de lo que se denominan trampantojos. Los trampantojos también se aplican a ¿cómo se llaman estas? Las perspectivas complejas y que imitan la profundidad como manera que sería como si fuera en 3D, una imagen, pero esa la vamos a ver en el barroco, especialmente y algunas en el Renacimiento, pero ya se hacían para esta época. Entonces tenemos 3 paneles. El panel de la derecha del cuadro, que sería nuestra izquierda, representa el paraíso. Acuérdense, la derecha siempre es lo bueno. Poner acá la D de derecha. Lo siento. No sé por qué siempre me...
Siempre que hago esto, ahí está, D. Derecha y esta es izquierda. La derecha del cuadro, la izquierda del cuadro. Bien, entonces en la derecha tenemos el paraíso, el jardín del Edén, y a la izquierda tenemos el infierno, o al menos los infiernos, o una zona en la que se representan castigos y tormentos. En el centro, ¿qué estaría entonces? ¿Qué estaría acá? Acuérdense la cosmovisión, ¿verdad? No. En el Cuando mundo lo- presente. Exactamente, el mundo. Muy bien, el mundo terrenal, el mundo presente. Decimos el mundo presente, nos referimos al lugar donde habitan los seres humanos. Acuérdense, la zona superior es la bóveda celeste, la zona inferior es el infierno. Entonces, en ese sentido, que es el contrario, si tenemos a la derecha el jardín del Edén, el paraíso, en el lado contrario tendríamos el infierno o los infiernos. Y al centro entonces sería el mundo presente. Entonces en la imagen, en ese cuadro central, en el panel central del tríptico, y bueno, aquí se me respondió el mundo presente. Perdón, había una pregunta por acá, un comentario, como cuando el correcaminos pintaba túneles de piedras para engañar al coyote, algo así. Eso es un trampantojo. Eso es justamente. Pero también se refiere a efectos visuales. Efectos en 3D, por ejemplo, actualmente hay pintores que hacen en la arte calle, en la calle, en los que si ustedes se ubican en una posición, la perspectiva hace que vean una imagen casi en 3D, como si estuviera flotando sobre la calle. Pero si la ven desde el lado, uno de los extremos, entonces ven que pues la obra no se ve tan natural. Bien. Entonces, ese es el mundo presente. Y acá tenemos pues todos las delicias de las que pues les hablaba hace un momento, que tienen que ver con las cuestiones de pecados, muchas de ellas. Y está bastante centrado en la lujuria. ¿Por qué se entiende así? Porque hay muchas alusiones al sexo. Frutos, como por ejemplo la granada, ¿tá? Que hay granadas, las fresas, las moras, y otras frutas representadas por acá tienen que ver con eso, también las ostras. Y luego, bueno, los cuerpos desnudos que pues generan esas situaciones de mucha intimidad entre ellas. Acá, ya vamos a ver un poco más a detalle, ahorita sí la vista general. Del lado del infierno, de los infiernos, aquí tenemos pues fuego, una ciudad que se incendia, gente atormentada que está siendo quemada o lanzada al fuego o atormentada de otras maneras por seres extraordinarios, seres monstruosos en algunos casos, mezclas de humanos con animales que presentan situaciones así como un tanto complejas. Vamos a ver por acá más detalle. Vean lo que les decía de situaciones de parejas. Por acá, otra por acá, las granadas. Y así pues. Este es en el panel de la zona en la que están siendo castigados por todos esos desmanes que tuvieron en el mundo presente. Y bueno, imágenes como esta, vean un pájaro que está devorando a una persona y del trasero de esa persona pues sale tanto humo como pájaros negros. Y luego este personaje está defecándolos luego a través de una burbuja y los deja caer como en una letrina. En esa letrina hay uno que vomita, otro que está pues haciendo sus necesidades y del trasero le salen monedas que caen luego en este pozo de suciedad en la que también hay cuerpos
internos. Vean el caso de este personaje, este tiene cabeza de pájaro, la cabeza tiene como una olla, los pies están dentro de ollas también. Este otro lado es un zorro humanoide que abraza a una mujer desnuda y se mira en el espejo, y el espejo es el trasero de otra figura, que los pies se le transforman en ramas. Esto, eso es surrealista lo representado. No digo de surrealismo, sino es surrealista lo que representa. Por eso dicen que pues el Bosco es adelantado a su época. De Solís hay un video de Metallica inspirado en esta pintura. Y bueno, hay muchos otros que se han inspirado también en esta pintura del Bosco, el Jardín de las Delicias. Ahí vean más. Conejos humanoides, estos otros seres extraños, mezclas de ratas con insectos. Otros más. Los juegos de azar, perdón, representados por acá. Las manos cortadas, por cierto, porque hay escenas en las que hay manos cortadas y también piernas cortadas. Eso es igual, es parte de la crítica sobre los remedios que se hacían en la época. Alguien tenía un problema con la mano, una infección. Acuérdense que las infecciones no tratadas eran uno de los principales motivos de muerte durante esta época. Toda una infección, para que la infección no avanzara, pues había que cortar la mano. La mano cortada por acá, o un pie también, cortaban el pie. Acá hay otros que están clavándolos con cuchillos, tienen espadas y demás. Bien, ¿preguntas? El juego de mesa es un tablero de backgammon, ¿verdad? ¿Este de acá? Sí. No sé cómo se llama, pero si eso es esto acá, ¿ves el juego de mesa? Creo que sí, Con los que hay dados. una especie de como triángulos alargados. Es que siempre lo he querido jugar, pero nunca he encontrado las reglas claras. Ok. Bien, por acá Sí, está. backgammon es Acá. algo enredado el juego. Muy bien, gracias por el dato. Sí, Carlos. ¿Será que, por ejemplo, el conejo que está ahí junto al dado que siempre los utilizan para juegos de azar, será que el conejo es un animal que representa eso? No sé, porque, por ejemplo, en el libro y la película de Alicia en el País de las Maravillas, también un conejo está relacionado a eso. Podría ser que el símbolo esté relacionado al conejo o con juegos de azar o con cuestiones así que sean como juegos en los que hay que ser listos. Yo creo que por ahí va lo del símbolo, las liebres, ¿verdad? Las liebres que se mueven rápido. Entonces, por ahí creo que va la idea de este conejo acá. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bien, vamos a ver, creo que hay una imagen más por acá. Sí, ya está. En otros más, unos perros ataviados como si fuesen caballeros acá, devorando a una persona. Este otro que es casi como si fuese un monstruo, un pequeño monstruo, no tiene manos, solamente es el yelmo, el pectoral, luego las piernas, una cola, y de como apéndice sobre el casco, hay amarrado un pie cortado, lo que les decía de los cortes, una flecha que le atraviesa un muslo. Luego tenemos acá una monja que intenta besar a un hombre desnudo. Acá tenemos a otro hombre que pues participa de la escena. Todo es así como bastante extraño. Las referencias bueno, primero hacia la iglesia, en el sur de Europa o en el occidente de Europa, que sería España, la zona de Francia, Italia, esto es meritorio para que la gente la manden a la cárcel como mínimo. En esta zona no es que era así como que permitido, ¿verdad? Todos lo podían hacer, pero en
esa zona quedó más bajo dominio de los protestantes. Entonces, de ahí que un poco más tolerante, digamos, esa es la palabra, a la crítica, en esa región al menos. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar. Hasta ahí llegaríamos con la pintura flamenca. No sé si hay alguna pregunta. Por si lo ubican bien, quedó claro dónde está ubicado la pintura flamenca. Me refiero temporalmente. Geográficamente ya vimos que es Flandes, es la región de los actuales Países Bajos. Rosa Antonella dice, buenas tardes, me conecto ahorita. Va, está bien, no hay problema, no hay problema. Qué bien que ya está por acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿No? Solo una consulta. Como ellos llegaron a bastante nivel de detalle, yo me recuerdo que, me imagino que es la evolución, que posteriormente hay bastantes pintores de naturaleza muerta holandeses y de esa región que son bien famosos por la calidad de detalle y la técnica bien depurada. Me imagino que ya posterior en el Renacimiento y todo eso, pero surgen de aquí, ¿verdad? De esa calidad de detalle Sí, del gótico flamenco. sí, correcto. El gótico flamenco, luego parte del renacimiento barroco que se da acá, hay bastante, la naturaleza muerta, el bodegón, de hecho, aparece en el barroco como tal. No como, ya es el Renacimiento, aparece como parte de las pinturas, pero como un género específico aparece hasta en el barroco. Y muchos de los importantes, vamos a ver una pintora, por cierto, barroca de esta región, tiene un trabajo exageradamente detallado en la obra. Es increíblemente detallado. Lo que, o sea, hace detalles hasta dentro de los detalles que ella puso. Y la manera de hacerlo era eso, una muy buena observación, buena depuración técnica y los recursos disponibles pues, para hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? En Carlos Alfredo. cuanto a las estructuras del arte gótico flamenco, ¿eran iguales a las del gótico o, o fueron distintas? Estructuras, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, las Composición. iglesias Ah, y todo eso. vaya, serían góticas. O sea, porque eso lo del flamenco, el arte flamenco es más pictórico y corresponde al periodo de gótico, por eso se llama gótico flamenco, pero el gótico en Flandes es más pictórico. Las construcciones arquitectónicas que encontraríamos que son contemporáneas a estas obras sería gótica. Y en algunos casos, bueno, algunos casos también de estos es renacentista ya, porque el gótico flamenco está entre el gótico y entre el renacimiento. Quedó como un pie en un lado y el otro pie en el otro. ¿Podría repetir entre qué siglo sería este tipo de arte, por favor? ¿Cómo no? Está entre el siglo XIII y el siglo XVI. O sea que abarcaría el gótico y el renacimiento. Eso es lo que abarca el flamenco. En los libros a veces aparece como arte flamenco nada más, pero es un gótico flamenco. Arranca como gótico y luego es flamenco. El flamenco propiamente ya es más renacentista. Bien, creo que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora bien, contemporáneamente a Flandes, acuérdense que, bueno, Flandes de hecho tenía administrativamente que ver con España también. Entonces ustedes ya habrán escuchado como en el caso de la música, cuando hablan de música tradicional en España, hablan de la danza flamenca o la música flamenca. Pues se refiere a eso, a Flandes, la música de Flandes, el baile de Flandes, flamenco. Entonces, el flamenco tenía, o el arte flamenco tiene que ver también con España.
Entonces vamos a encontrar que mientras se estaba desarrollando esto en la zona de los Países Bajos, en España se estaba desarrollando este arte. Ahí apúntenlo, el arte mudéjar. Y el mudéjar va en un periodo más amplio, va desde el siglo XI hasta el siglo XVI. ¿Y esto es por qué? Porque resulta que del siglo XVI, del siglo XI, estamos hablando del año 1000, cuando estamos en románico en el resto de Europa, en España está justamente el momento en el que se está realizando la reconquista. Se está expulsando a los moros o a los musulmanes, se les está expulsando del territorio. Y entonces van dejando un tipo de arte también que es característico de esta época. Tiene que ver con los musulmanes, pero ya no es mozárabe, que es lo que veíamos antes. También aquí hay que recordar que un mozárabe o el arte mozárabe es el arte desarrollado por cristianos bajo dominio musulmán. El mudéjar es arte desarrollado por musulmanes bajo dominio católico. Entonces esa es la diferencia. Entonces comienza en el siglo XI y finaliza alrededor del siglo XVI. Entonces va desde el románico, gótico y renacimiento. En ese lapso de periodo, o en ese periodo es que se desarrolla el arte mudéjar. Esto es importante que lo manejen bien porque dentro de un año ustedes estarían haciendo investigaciones acerca de el arte mudéjar acá en América. Entonces, deben de recordar esto porque pues, estaba asesorando grupos en estas semanas de los que están ahorita llevando Historia 4 y pues no se acuerdan tanto sobre el arte mudéjar y tienen que investigar sobre el arte mudéjar. Entonces, acá es la base. Ustedes luego lo que vemos acá lo aplican en la Historia 4. Y pues eso vamos a ver algunas imágenes por acá. ¿Por quiénes está desarrollado el arte mudéjar? Musulmanes bajo dominio cristiano, o sea, su religión es la musulmana, pero trabajan, viven en un contexto ahora católico. Y también católicos que retoman las características artísticas agradables visualmente, estéticamente en la obra y las retoman y las aplican también a las construcciones católicas. Por ejemplo, características que las veríamos en una mezquita, ahora la vemos en una catedral. Entonces, eso se trata acá. Bien. Antes de seguir, si me verifican los micrófonos, no vaya a ser que oigamos algo que no queremos oír y nos enteremos de algo que a lo mejor no querían que oyéramos. Creo que ya, ¿verdad? Todavía no. Perdón, es que dejé activados los micrófonos ahorita que me entregaron un vuelto de un agua. Ah. Vale, gracias. Bien, entonces avanzamos con esto del mudéjar. Esto es principalmente arquitectónico. A ver, ¿quién me dice por qué el mudéjar tendría menos representaciones en pintura, en escultura? ¿Por qué? Una razón que se les ocurra. Bueno, no que solo se les ocurra, tiene que ver con lo que ya estudiamos en el ciclo anterior. ¿Por qué el arte mudéjar es más arquitectónico? Porque no se representa a seres vivos como al humano, se evita la representación de la creación de Dios y es más geométrico y lineal. Muy bien, gracias. También él sí nos dice acá, porque los musulmanes no ponen imágenes. Esa es justamente la razón, lo que los compañeros nos comentan. Resulta que esto es más escultórico porque los musulmanes no hacían, o no tenían la tradición de realizar ni esculturas ni pinturas de imágenes. Entonces, ahora, si vamos a encontrar pintura mudéjar, escultura sí es como un tanto más escaso, y sí muchas artes decorativas.
especialmente las desarrolladas con yesería y azulejos. Eso es lo que más encontraríamos por acá. Entonces es una mezcla básicamente el mudéjar de aspectos cristianos, en este caso vemos la iglesia, la catedral y los aspectos musulmanes. Eso sería la decoración y la apariencia externa de la iglesia o del palacio también, porque hay palacios y otros edificios civiles que también se hacen con este estilo. Entonces acá tienen los datos de lo que ya hablábamos. Es un punto de encuentro, el mudéjar, entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Está entre los dos. Y mudéjar, aquí está el dato que alude a los musulmanes que siguieron profesando su religión, siguieron creyendo en Alá, en Mahoma, su profeta, y haciendo todas las costumbres que tenían, pero bajo dominio cristiano. ¿Qué pasó con ellos? Pues los terminaron convirtiendo al cristianismo y aquellos que se negaron o fueron expulsados o fueron apresados. ¿Y eso es por qué? Porque resulta que el cristianismo no es tolerante con ninguna otra religión. Entonces, especialmente en los siglos, los últimos siglos de la Edad Media y posterior a la Reforma Protestante, la Santa Inquisición pues hizo un papel pues, como rectificar, ¿verdad? Aquello que le parecía que se estaba alejando de los preceptos propiamente católicos. Entonces, al final, los mudéjares terminaron convirtiéndose en cristianos. A la larga, me refiero pues a la larga de varios siglos. No es así como que inmediatamente. Y bueno, eso como dato. Acá un esquema para que tengan así más a la vista las características más principales y también de dónde viene el término. Mudéjar es acá mudeyen, que significa permanecer, y es el término pues, de los musulmanes que vivían en territorio cristiano. Y bueno, acá, ¿qué otros estilos influyen en él? Pues el asturiano, recuerdan el arte de la región de Asturias, ¿verdad? El carolingio, eso es en el centro de Europa, y el otoniano. Esto es siempre la Edad Media. Y bueno, vamos a avanzar. Acá algunas características, pues estas construcciones tienen torres campanario, se parecen a los alminares almohades, eso es periodo musulmán, arte musulmán. Los materiales principalmente son ladrillo, yeso y madera. Les decía lo de la yesería. La yesería la utilizan para hacer decoraciones, así como los mocárabes, o al menos los, hay otra palabra, son como, esos son, bueno, son paredes que permiten a través de los diseños que tienen los ladrillos observar de adentro hacia afuera, como manera de celosías. Y bueno, ¿qué más? Y arcos de diferentes tipos, especialmente los que ya utilizaban los musulmanes en esta región. Celosías, dice Iván, sí, gracias. Hay un horror vacui por la densidad ornamental que se utiliza. También efectos en los interiores lumínicos, eso es ventanas que se abren especialmente en la zona del cabecero de la iglesia, arcos ciegos, baquetones y mucha cerámica vidriada. Eso es azulejos, muchos azulejos en las obras. Y luego esquemas compositivos islámicos. Vamos a ver acá los ejemplos. Primero este. Ahí tenemos las imágenes, arcos, mucha decoración como la cería, ataurique y en general pues como si fuesen arabescos, todo lo que vemos por ahí. Pero vean estos trifolios acá, los arcos trifolios son góticos. Esto también es un arco ojival foliado, es decir, con forma de flor. Y esto es gótico también.
Esta es una torre campanario. Y ahí tenemos la cantidad de detalle. Entonces es casi que el mismo esquema decorativo que utilizaban las mezquitas. No es una mezquita como tal, ¿verdad? Pero pues esa es la idea que copian y la retoman pues para las iglesias. Vamos a ver un poco de detalle con esta. Ahí tenemos, esos detalles que ven ahí son cerámica. Cerámica incrustada en las paredes de la estructura. ¿Ven? Estos son azulejos. Y el resto es ladrillo de barro. Estas son las ventanas abocinadas. Las estrellas, acuérdense que las estrellas son muy importantes para el Islam. Y los patrones geométricos. Ahí tenemos más a detalle. Este trifolio recuerda la forma de una flor de lis, como remate de los arcos, igual acá. Y estos, como les repito, son platos vidriados. Y el resto azulejo. Otro ejemplo más. Eso es lacería. Básicamente es este tipo de decoración musulmana, es lacería. Y vean el ladrillo de barro, el que se ve. Esta correspondería al... Esta es casi que una mezcla. Tiene tanto del estilo que estamos viendo, del mudéjar, pero también tiene este tipo de gótico. Ya lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. O sea, la construcción es gótica. Por cierto, esta es la catedral de Santa María de Guadalupe en Cáceres. O sea, la Guadalupe original, la que les relaté en algún momento la historia, cómo apareció durante el románico, esa está dentro de esta iglesia. Y se cuenta que en una ocasión, como mínimo, el rey y la reina vinieron acá para hacer una misa y una bendición a Cristóbal Colón. Entonces, vean, muchos españoles iban de esta región. Ahí es donde uno enlaza porque aparece el culto a María de Guadalupe en América. Ya los españoles conocían la advocación mariana acá. Parece tener un rosetón, pero sin serlo. No, pero efectivamente sí es un rosetón ahí atrás, en la parte de atrás. Pero lo que quería que vieran, no sé si se alcanza a ver, es esto. Estos decorados que son como más orgánicos, como con más movimiento. A eso se le llama gótico gótico flamígero, porque parecen flamas, como si es una llama. Eso es lo que imita estas imágenes. Entonces, por eso se le llama gótico flamígero. Y corresponde también a la par del mudéjar. Vamos a ver de eso unos detalles por acá. Bueno, hay los datos de los que ya hemos estado hablando, que la escultura y la pintura se relegan porque para los musulmanes pues es una prohibición muy latente en el Corán. Sin embargo, vamos a tomar como elementos de estas artes, de escultura o de pintura, algunos ejemplos que sí se han encontrado en las iglesias. Son menos, a menos que correspondan justamente a este periodo, son menos. Pero las iglesias sí tienen esculturas, algunas son románicas, otras son góticas propiamente dichas, pero sí están. O sea, no es que las iglesias están vacías completamente por dentro. Esta es una representación del apóstol San Pedro. Ahí tiene las llaves en su mano derecha y el libro en la mano izquierda. Y esta es representación de la cerámica.
la cerámica esmaltada. Luego sobre la pintura, pues aunque es de manera reducida, sí vamos a encontrar pintura en acabados, en decorados dentro de las construcciones arquitectónicas. Hay de todo, como a nivel temático es casi como que ponen de todo, ponen figura humana, ponen animales, plantas, es decir, es antropomorfa, zoomorfa, fitomórfica, la decoración, hacen mezclas entre ellos también y aparecen seres extraordinarios también en estas pinturas, pero no son de gran formato y son más bien elementos decorativos casi que imitan los mosaicos. Entonces por eso casi no los encontramos, pero sí hay decorados también en madera o en cerámica dentro de las construcciones. Entonces, la pintura decorativa en sentido lineal y caligráfico, predominantemente es el rojo el que vemos ahora, pues se cree que los otros colores que utilizaron se perdieron con el paso del tiempo. Y estos elementos también, las tabicas son como, son trozos de madera que servían para entrelazarse en un cielo falso dentro de los edificios. Y ahí es donde decía, las temáticas son bien variadas. Hay hasta elementos heráldicos. Cuando digamos heráldico, nos referimos a escudos. La utilización de escudos en la decoración externa, al menos en España, pues comienza por esta época también, y a través del mudéjar y del llamado gótico flamígero o gótico isabelino, que es el otro término con el que se llama a este tipo de arte. Bien, vamos a ver ahí ejemplos. Este es Santa María de Mediavilla en Teruel. Vean, el mismo esquema. Ladrillo de barro, piedra y decoraciones en mosaico. Acá también. Acá, vean los arcos, la bóveda. Es una mezcla realmente ya lo que vemos acá en España con eso. Este es un cielo falso de los que les mencionaba. Cada uno de esos segmentos que se observan ahí están pintados. Y esos son las tabicas. Cada una de estas tablas pintadas es una tabica. Acá. Este es bien curioso porque resulta que pues cuando lo descubrieron fue porque, esto fue descubierto, lo hicieron en periodo mudéjar, pero luego lo cubrieron, le colocaron un cielo falso más bajo con madera y se perdió de la vista. Nadie sabía que eso estaba ahí, pero comenzó a deteriorarse el que habían hecho y entonces comenzaron a hacer tareas de mantenimiento. Y cuando retiraron las tablas, que eran el cielo falso de ese momento, observaron que atrás estaba esta estructura. Y entonces pues eliminaron el cielo falso más reciente para que quedara este a la vista. Entonces este tiene una estructura. Estas vigas que ven acá se denominan tirantes. Son estas vigas grandes, largas, que van de lado a lado. Luego tenemos los canes zapata, que son los que sostienen a los tirantes. Los aliceres, que serían esta parte de acá. Y las tabicas. Las tabicas son cada una de las tablas que vemos por ahí. Entonces esto es decoración mudéjar. Y estos son algunos de los ejemplos que se pueden encontrar en las tabicas. Claro, no se pueden ver a detalle desde el suelo, ¿verdad? Pero pues sí se esmeraban los artistas de la época porque se llevara la mayor cantidad de detalle esas imágenes. Hay de todo, como ven por ahí, la lucha entre un centauro y un león, un caballero y un dragón. Esta es como la idea de San Jorge y el dragón, una quimera acá, o una sirena más bien.
una sirena. Acá tenemos a un personaje que está mediando entre dos artesanos que están trabajando, músicos, juglares, una pareja en la cama. Es decir, los temas son bien variados los que se pueden encontrar ahí. Y mucha decoración fitozoomórfica. Eso es lo que podemos encontrar de Mudéjar. Luego este gótico isabelino también se puede encontrar como gótico flamígero. Es un tipo de gótico que se desarrolla justo en el periodo de existencia de la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que esos son los reyes, los que nos han contado en la escuela y quizá en bachillerato, los reyes católicos que se decían. Estos fueron los que enviaron a Cristóbal Colón y a otros a buscar, pues eso es una nueva ruta para las Indias. Y una vez descubrieron un continente nuevo, pues fueron los que trabajaron pues para ordenar todo ese espacio como parte de sus propiedades, parte de su territorio. Entonces eso es, el gótico isabelino se refiere a que la mayoría de las construcciones fueron solicitadas por la reina Isabel. Por eso se llama isabelino. Bueno, ahí van a tener los datos, eso ya les mencioné algunos sobre esto, que nos habla de la Reconquista, nos habla de del tiempo en que reinaron los reyes católicos, que cuando se da parte de estas construcciones. ¿Preguntas acá? ¿Voy a pasar las imágenes? A ver, ¿quién? ¿Sí, Mabel? Yo tenía, no me quedó, bueno, sí entendí, pero algunas cositas que está explicando del cielo, del techo, unas diapositivas atrás. No, algunas sí me confundían las líneas, no sé si porque no ando los lentes, pero no sé si me podría volver a explicar qué es para... Ajá. Aquí están los nombres, pero... Ajá, ahí están los, vaya. Los tirantes son estas vigas que van de lado a lado en la bóveda. Esos son los tirantes. Bajo los tirantes están los llamados canes zapata, que son estos bloques también de madera, que son los que sostienen los tirantes. Ahí es donde están amarrados, como decimos. Los aliceres son estas decoraciones que hay acá, digamos que serían como los bordes o los topes hacia los extremos de la bóveda. Y las tabicas son cada una de estas como cuadritos que se ven ahí. Cada una de esos cuadros es una tabla y cada una de esas tablas tiene una decoración. O sea, esas son las denominadas tabicas. Gracias, Lili. Bueno. La iglesia de Huizúcar, dice Néstor. Pues no la conozco personalmente. Sería bueno documentar, la verdad, si tiene algo parecido a esto, porque sería parte del Mudéjar, aunque acá en nuestro país casi nada de eso duró por tanto terremoto, pues la mayoría se lo tiraron. Bien, entonces, gótico isabelino, les decía, se refiere a las obras que la reina Isabel mandó construir y a ese periodo que es como muy dinámico del gótico, se mezcla con el mudéjar también y a eso se le llama gótico isabelino. Entonces, ahí te decía, este es un escudo porque con el gótico isabelino, bueno, de hecho con los reyes de España y los reyes católicos, comienzan a aparecer los emblemas. Ellos querían que todas las construcciones tuvieran su marca, su emblema. Ese es el escudo de armas de ellos. Entonces tenemos el yugo, por ejemplo, este que está acá, es el símbolo del rey Fernando II. Las flechas son símbolo de la reina Isabel de Castilla. O sea, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. ¿Okay? Y luego las armas de Castilla y León, que son estos, un castillo y un león, son las armas o los emblemas de
de sus dos reinos. El águila es un símbolo de San Juan Evangelista, es bien importante también en el caso de esta época en España, la representación del apóstol Juan. Luego, bueno, la conquista del reino de Granada se representa con esta granada acá en la parte inferior. O sea, todos los triunfos, lo que iba ganando, se van agregando acá. Este escudo, de hecho, tiene otros, una variante en la que aparecen unas columnas y aparece el emblema plus ultra, o sea, el non plus ultra, dice, no hay nada más allá, o sea, no hay nada más allá, dice, pero luego que se descubre América le agregan, le quitan más bien y ponen plus ultra nada más, o sea, el más allá, lo que está más allá. Esto también es parte de los dichos relativos a los reyes, tanto monta. La frase es tanto monta, monta tanto Isabel y Fernando. Eso se refiere a que ambos tienen el mismo poder. O sea, tanto monta, monta tanto. O sea, tanto poder tiene Fernando y tanto poder tiene Isabel. Eso se refiere, que hay un equilibrio entre ellos. Entonces, aquí lo que les mencionaba sobre el gótico isabelino, gótico de Isabel, tiene influencia del flamenco. De ahí lo del flamígero, que se denomina también por la forma de flamas que tiene también las decoraciones. Y pues acá encontramos algunos ejemplos de esto. Acá. Por el tiempo les voy a dejar esto para que lo lean. Es básicamente lo que les he estado explicando, que es la mezcla entre la influencia flamenca, el mudéjar y el gótico de la época de la reina Isabel. Y acá, ahí tenemos ejemplos. En la iglesia de San Jerónimo en Madrid. El gótico isabelino. Palacio de los Duques de Infantado también. Acá, ahí están los emblemas. Estos se van a ir agregando poco a poco a todas las construcciones. Acá en América va a suceder igual. Todas las construcciones tienen los emblemas reales. Ahí tenemos el término flamígero, ¿verdad? Está relacionado con el gótico de Isabel o isabelino. Es la última etapa también de y hay algo que se denomina barroquismo ornamental. O sea, las construcciones se llenan de mucha decoración y mucha decoración dinámica. Ahí tenemos. Vean, es más orgánico. Siempre los símbolos de la flor de lis. Otro más, por eso se dice el barroquismo. Barroco es un término que aparece mucho más adelante, pero se utiliza cuando se habla acerca de saturación en las decoraciones, casi como el horror vacui, esto de las decoraciones. Vean, ahí tenemos gárgolas. Estas son gárgolas, propiamente. Y ahí pues la decoración con mucho detalle orgánico. Vean este otro, que es un rosetón. Y otro más. Entonces ese es bastante fácil de distinguir con respecto al resto. Y el otro es un poco más geométrico. Ese es más orgánico. Y ahí tenemos los emblemas. O sea, mandaban a hacer la construcción y mandaban a poner su emblema ahí con sus símbolos. El as de flechas y el yu al otro lado. El símbolo de Fernando y el símbolo de Isabel. Bien, eso es lo que les decía de la iglesia de Santa María de Guadalupe en Cáceres. Esa es la zona de Extremadura, es la zona centro-norte de España. Ahí venían muchos españoles acá con todas esas cargas que vinieron acá a hacer las labores de apropiamiento pues, de todo lo que encontraban, venían de ahí.
De ahí que la imagen de María de Guadalupe pues aparezca luego justo en una zona en la que los españoles tienen mucha presencia. Aunque se nos ha hecho creer que aparece en el contexto de los indígenas, ¿verdad? Y que a partir de eso los indígenas se convierten muchos se convierten al cristianismo. Pero pues los españoles fueron los que lo trajeron. Bien, Carlos dice muy único, correcto. Y es bien diferente, eso es propiamente de España. Vean las bóvedas estrelladas. Y ahí terminamos. ¿Preguntas? Voy a detener la grabación entonces.